Te amamos y te bendecimos, Señor. Vamos a buscar la palabra del Señor en el libro de Juan, capítulo 20. Juan, capítulo 20. Gracias, Señor. Saludamos a las visitas que están con nosotros. Aleluya. Gracias, Señor. Gabriel, qué bueno verte. Aleluya. Dios te bendiga mucho. La visita del caballero allá atrás, Dios te bendiga más que bienvenido. Aleluya. Estamos contentos y estamos alegres de estar en la casa del Señor. Amén. Vamos a leer la palabra en el Evangelio según San Juan, capítulo 20. Y vamos a leer desde el principio la hermosa palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Cuántos saben que la palabra de Dios se lee con reverencia? Amén, gloria a Dios. Aleluya. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel que amaba Jesús, y les dijo: se han llevado el cuerpo del Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primeramente al sepulcro y vio y creyó. Pero aún no había entendido la escritura que era necesario que él resucitase de los muertos, y volvieron los discípulos a los suyos. Vamos a buscar la palabra del Señor también en el Evangelio según San Lucas, capítulo 24, versos del 1 al 7. Marcos 24, versos del 1 al 7. Y dice: el primer día de la mañana, muy de mañana, vinieron al sepulcro, trayendo las especias aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí que se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Aleluya. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado y resucite al tercer día. Iglesia, hoy es tu tercer día. Hoy llegó tu tercer día. Palabra del Señor. Padre, gracias por tu palabra bendecida desde el principio. Señor, tu palabra es como martillo que quebranta la piedra. Amén. Gracias, Señor, porque tu palabra es medicina a nuestros huesos. Amén. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Porque esta palabra fue la que un día me rescató. Amén. Me limpió. Amén. Me quitó mis harapos. Amén. Y me puso vestiduras nuevas de salvación. Fue gracias a esta palabra, aleluya, que iluminaste mi mente y sacaste la depresión. Gracias por esta palabra, porque fue la que me preservó, aleluya, la que me limpió, aleluya, la que me sanó, la que me libertó, aleluya. Y hoy te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra en el original es el logos.
Y el Logos es la palabra escrita, aleluya, pero no tan solamente eso, sino también es la rema, es la palabra revelada. Cada vez que nosotros estamos escuchando la palabra, estamos declarando la palabra, estamos hablando de Cristo, porque la palabra es Cristo. Amén. Gloria a Dios. Y la palabra del Señor en Juan capítulo 8 dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Amén. Entre más tú conozcas de la palabra, entre más tú conozcas, aleluya, de lo que Dios ha escrito, de sus promesas que son fieles y verdaderas, más el creyente será libre. Amén. Gloria. Libre de toda atadura. Amén. Libre de toda enfermedad. Amén. Libre de todo vicio. Aleluya. Amén. Libre, aleluya, de toda cadena. Aleluya, de toda depresión, de toda enfermedad. Cada vez que tú te llenas de la palabra, aleluya, aleluya, la oscuridad en tu vida se echa fuera. Porque la palabra del Señor, el salmista hablando dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Cuando el pueblo de Dios camina en la palabra, no camina en tiniebla, camina a la luz del Señor. Cuando tú estás en tinieblas, tú no sabes a dónde vas, tú no sabes qué hacer, tú estás caminando, aleluya, en dos aguas. Pero cuando la palabra de Dios alumbra tu entendimiento, alumbra tu mente, el salmista dijo: alumbra mi lámpara, enciende, oh Señor, mis tinieblas. Amén. Tenemos que decirle al Espíritu Santo que tu palabra encienda mi lámpara. Amén, Padre. Y qué importante es la lámpara encendida, porque la palabra más adelante, aleluya, en una de las parábolas de Jesús dice que hay unas vírgenes fatuas y unas vírgenes, aleluya, prudentes. Y el Señor viene por una iglesia que su lámpara esté encendida, que su lámpara esté llena de aceite. Ese aceite es tipo de la unción del Espíritu Santo, de la presencia, de la revelación, aleluya, no de la religión, aleluya, sino de una relación con el Espíritu Santo. Amén. Tenemos que anhelar ser amigos del Espíritu Santo. Amén. Tenemos que anhelar caminar de la mano del Espíritu Santo. Tenemos que tener más que otra relación, la relación primordial de nuestra vida debe ser tener una relación de intimidad, de profundidad, aleluya, con nuestro mejor amigo, el Espíritu Santo. Adiós. A quien sirvo. Amén. De donde venimos, a donde vamos, aleluya. Él es el único que puede vendar tu herida. Él es el único que sacia tu alma. Él es el único que te hace libre. Él es el único que te llena, aleluya, todo vacío. Él es el único, aleluya, que cambia tu lamento en baile, que cambia tu tristeza en alegría. Se llama el Espíritu Santo de Dios, aleluya. Gracias, Señor, poderoso Dios. Se llama la presencia de Dios. La Biblia dice que en la presencia de Dios hay plenitud de gozo y delicias a tu diestra. El gozo no es un estado emocional. La felicidad es un estado emocional, porque la felicidad depende de si las cosas te van bien o te van mal. Pero el gozo es un fruto del Espíritu Santo, conforme a Gálatas capítulo 5. Amén. Gloria a Dios. Que tenga o no tenga, yo te alabaré. Amén. Gloria a Dios. Como el profeta Habacuc. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, mira, con todo, aleluya, yo te alabaré. Con todo yo te bendeciré, aleluya. Usted no camine por estados almáticos ni por estados, aleluya, emocionales. Usted camine en el gozo del Espíritu Santo, que dice la Biblia que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Gracias, Padre, gloria, gloria. Imposible perseverar. Y ya mismo nos sentamos. Es imposible perseverar esta carrera de la fe, conforme a Hebreos capítulo 11, si usted no tiene gozo. Amén. Gracias. Gracias, Padre. Dice la palabra del Señor que Moisés, aleluya, caminaba, y Abraham caminaban en esperanza contra esperanza. Amén. Ellos veían que lo que Dios había prometido estaba lejos, aleluya.
Pero la Biblia dice de Jesús hablando cuando estaba, aleluya, de camino al madero, de camino al Gólgota, de camino a ser crucificado por ti y por mí. Dice la palabra del Señor, puesto el gozo delante de él. Amén. Gloria a Dios. Él no vio la cruz, él vio el tercer día de hoy. Amén. Gracias. Si él hubiera visto solamente la cruz, aleluya, él hubiera dicho, patitas, ¿para qué te quiero? Me voy. Puesto el gozo delante de él, Amén. sufrió la muerte de cruz, Gracias. porque él sabía que al tercer día él iba a resucitar. Amén. Porque él sabía, aleluya, que había un tercer día que venía, cuando esa tumba que estaba llena, aleluya, se iba a vaciar. Y cuando nosotros como iglesia vemos esa tumba vacía, aleluya, nuestra relación con Dios no está en el vacío. Lo que significa es que el Cristo que estaba en esa tumba vacía, aleluya, ahora vive dentro de ti. Amén. Gloria a Dios. Cuando tú ves esa tumba vacía, representa, aleluya, que Él te habita, que Él está dentro de ti. Aleluya. Era necesario que Jesús muriese. Gracias. Porque cuando Jesús estaba en su ministerio terrenal, tenía, aleluya, unas limitaciones de tiempo y espacio. Si estaba en Betania, si estaba en Jerusalén, si estaba, aleluya, en Capernaum, él estaba en ese lugar. Tenía una limitación de tiempo y espacio. Amén. Porque no era omnipresente, porque estaba dirigido por las leyes de la naturaleza. Amén. Pero él dijo, es necesario que yo muera. Gracias. Porque después que yo muera, viene uno después de mí más poderoso. Y va a estar dentro de ti. Aleluya. Amén. Y ya no tendrá limitaciones de tiempo y espacio, sino que te habitará todos los días de tu vida. Amén. Cuando usted ve una tumba vacía, usted lo que ve es la promesa de que esa tumba vacía significa que aquel que resucitó, aleluya, vive dentro de mí y vive dentro de usted. Gloria, gloria, gloria. Más adelante el apóstol Pablo, aleluya, diciéndole a la iglesia del Señor, dice que el mismo Espíritu que levantó a Jesucristo de los muertos, amén, es el mismo Espíritu que vive dentro de ti, iglesia. Amén. El mismo Espíritu que vació aquella tumba es el mismo Espíritu, vació la tumba para llenarte a ti. Gloria, gloria. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Gracias, Dios. Gracias, Padre. Vació la tumba para llenarte a ti, iglesia. Gloria a Dios. Para llenar tu vacío, para llenarte de propósito, para llenarte de identidad, para llenarte, aleluya, de su propósito eterno, para llenarte, aleluya, de la vida de Cristo, aleluya. Amén. ¿Cómo es posible que estemos en la iglesia, aleluya, y estemos como en un funeral? ¿Cómo es posible que vengamos a congregarnos, aleluya, con las caras largas, aleluya? Lávese la cara en el nombre de Jesús. Amén. Y vamos a darle gracias al Señor por un Cristo vivo, por un Cristo de poder, por un Cristo que resucitó, por un Cristo que te habita. Amén. Pero que no se quedó ahí. Amén. Dice la palabra del Señor que un día todo ojo le verá. Amén. De la misma manera dice la Biblia, escúchame bien, de la misma manera que lo vieron ascendiendo, dice la palabra que lo veremos cuando esa trompeta suene. Amén. Y los muertos en Cristo Gracias. Jesús. Gloria a Dios. Amén. Gloria. Alabanza. La fe que nosotros vivimos no es una fe muerta, es una fe viva. Amén. Amén. Es una fe vibrante. Es una fe que se mueve. Es una fe que da vida donde hay muerte. Alabanza. Es una fe donde da esperanza donde no hay esperanza. Es una fe que pone órganos donde no los hay. Es una fe que hace trasplantes de órganos. Es una fe que desaparece los cánceres. Es una fe, aleluya, viva y eficaz, dice la Biblia. Amén. Gloria a Dios. Nuestra fe es viva y es eficaz. Amén. Y como iglesia del Señor,
tenemos que vivir en una fe viva en nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. Gloria a Dios. Amén. Podemos sentar. Gracias, Jesús. Gracias, Señor, por tu presencia. La Biblia dice que donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. El hombre y la mujer no podemos hacer absolutamente nada. La palabra de Dios lo hace todo. Amén. Aquí puede estar el diácono, aquí puede estar, aleluya, quien sea. Pero lo que va a hacer que se active la palabra y las promesas del Señor es la fe que usted tenga. Amén. Es decir, esa palabra es mía. Gloria. Esa palabra, yo me apropio de esa palabra, yo me apropio de esas promesas. ¿Cuántas veces cuando yo estaba en el sepulcro, cuando yo estaba en una tumba, cuando yo estaba con una piedra, aleluya, que me estaba dificultando ver la luz del Señor? Yo me convertí, pero yo pasé un tiempo de transición. Pero la palabra del Señor fue quien removió la piedra. Amén. Me sacó de la depresión, Amén. me sacó de la derrota, Amén. me sacó de la misma muerte, aleluya. Y Él removió la piedra para que yo pueda, aleluya, ver el sol de justicia que se llama Jesucristo, aleluya. Y yo creo que hay gente, aleluya, que Dios quiere remover la piedra. Amén. Aleluya, Padre. Hay gente en sepulcros, pero hoy el Espíritu Santo de Dios, Gracias. tú escuchabas la voz del Señor, aleluya, en mi interior. Nunca escuchaba la voz de Dios audible, me muero. Él sabe mis límites. Pero yo escuchaba la voz del Señor como un trueno delante de mí. Me decía, es que yo voy, aleluya, a remover las piedras de los sepulcros. Amén. Yo voy a hacer que mi pueblo salga. Yo voy a hacer que mi pueblo, aleluya, me adore. Yo voy a hacer que mi pueblo viva en victoria en el nombre poderoso del Señor. Amén. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Wow, gloria a Dios. Él no ha muerto. Él resucitó. Amén. Cuando yo conocí al Señor Jesucristo y tuve un encuentro con el Espíritu Santo de Dios que me marcó, porque una cosa es tú ir a la iglesia y otra cosa es tú tener un encuentro con el Espíritu Santo. Recuerdo que en ese tiempo estaba en la universidad. Le hablo a los jóvenes que están ahora prontos a la universidad en un futuro cercano. Y tú tienes que tomar unas clases, 4 clases de humanidades. Y las humanidades, la mayoría que te lo dan son gente atea, profesores ateos. Y siempre están cuestionando la palabra. Siempre están cuestionando, aleluya, la verdad de Dios. Siempre están cuestionando. Y les gusta. Y les preguntan, ¿cuántos aquí son cristianos? Desde el principio del semestre. Y yo ahí bien presentada, sin saber lo que me esperaba hasta diciembre. Y desde agosto a diciembre era un bombardeo de palabras y supuestamente teorías de que la palabra de Dios no es verdad. Y recuerdo en UMA 3102 que un día dijo esta persona que lo que ocurrió en la cruz y lo que ocurrió en aquella tumba fue un montaje. Y yo recuerdo que yo salí de aquel salón frustrada porque yo era nueva en la fe. No sabía dónde buscar, no sabía. Y no había tenido una experiencia ahí fuerte con el Espíritu Santo. Recuerdo que de ahí salió un retiro. Y ahí el Señor me dio un encuentro con su Espíritu Santo. Mes de octubre de ese año.
Y recuerdo que me puse a buscar en libros de historias romanas acerca de lo que ocurrió en aquella tumba. Y me di con la información de que historiadores romanos que no eran cristianos, Tácito, Flavio, Josefo, historiadores que eran escribas porque escribían acerca de los acontecimientos históricos, porque en ese tiempo no había video y no había los artefactos electrónicos que tenemos hoy en día. Pues en ese tiempo los historiadores, su trabajo era escribir en los anaqueles de la historia para que fueran perpetuos a las próximas generaciones. Estos historiadores romanos, no cristianos, al día de hoy se preservan esos tomos donde tuvieron que dejar establecido y escrito para la posteridad, aleluya, de que un día un varón llamado Jesús nació. De que un varón llamado Jesús, aleluya, iba por las calles, iba por las aldeas, iba por los pueblos, aleluya, a predicar un evangelio de reino y a decir, aleluya, que él era el Hijo de Dios. Y este hombre, varón de Dios, aleluya, caminaba por las calles y los muertos resucitaban. Y los enfermos se sanaban. Y los ciegos veían. Y los paralíticos corrían. Aleluya. Gente inconversa. Gente que no tenía la revelación del Espíritu Santo. Pero tuvieron que dejar escrito los anaqueles de la historia acerca del Cristo vivo y de poder que tú y yo le servimos. Gloria a Dios. Para aquellos que dicen que nuestra religión y nuestra fe es una fe vacía, una fe muerta, una fe como una historieta de niños, déjame decirte que la fe de nuestro Señor Jesucristo es una fe viva. Amén. Es una fe vibrante. Amén. Es una fe que cambia la muerte en vida, que cambia la enfermedad en sanidad. Nuestra fe, aleluya, rompe los vicios. Aleluya. Así que habiendo leído eso en los libros de la historia, me recuerdo de apellido Matei, Luis Matei, licenciado Luis Matei. Yo le dije, ¿sabes qué, profesor Matei? Después mi amor, yo leí que Flavio Josefo, Tácito, estos historiadores que usted se llena la boca de hablar de las humanidades y de Roma y de Grecia, aleluya, ¿sabes qué? Ellos tuvieron que testificar de la veracidad de nuestro Señor Jesucristo. Y él dijo, voy a ver. Y un día me dijo, Yareli, despierta, te la doy. Luis Matei, su esposa también me dio clase. Y después de ahí cogí como 4 clases y no me colgó, para la gloria de Dios. Aleluya. Porque la Biblia dice, escucha bien lo que dice la Biblia: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. En el mundo del trabajo social están estas corrientes de feminismo, todo lo que es contrario muchas veces a lo que yo profeso y vivo. Muchas veces, aleluya, somos discriminados en estos escenarios. Pero cuando tú ves un participante y tú oras por ello. Y una vez una supervisora me dijo, ¿qué tú hiciste? Y yo, bueno, yo hice la intervención, pero también oré. Yo creo que ya no va a volver. Y yo, pues gloria a Dios, si no nos quedamos sin clientes, pues gloria a Dios, aleluya. Porque lo que yo no puedo hacer, mi Cristo lo puede hacer, aleluya. Se cae el negocio porque se... Aleluya. Sí, ese es a lo que Cristo vino, a sanar, a libertar, aleluya. A sacarnos de la cárcel, aleluya, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. El infierno pensaba que estaba enterrando un hombre.
Lo que no sabían era que él era una semilla. La Biblia dice, escucha bien lo que dice la Biblia. Es necesario que la semilla de trigo caiga en tierra y muera primero, aleluya, para que después lleve fruto. Ese es Cristo. Era necesario que esa muerte en la cruz del Calvario fuera posible, porque eso que ocurrió en la cruz del Calvario y esa muerte vino a ser una semilla. Aparentemente estaba muerta, aparentemente estaba seca, aparentemente no tenía ningún fruto ni ninguna belleza, pero era necesario que el grano de trigo cayera en tierra y muriese, aleluya, para llevar fruto y fruto en abundancia. Gloria. Y gracias al Señor, 2026 años después, aquí está su iglesia. Gloria, gloria, alabanza. Gobiernos se han levantado y han caído. Sistemas económicos como el comunismo, donde creen, aleluya, en el ateísmo, han caído, se han levantado y han caído. Hitler, Mussolini en Italia. Cuba con Fidel Castro. Regímenes político-económico que han querido matar la fe, que han querido matar la iglesia. Pero lo que no saben es que dice la palabra que el cielo y la tierra pasará, pero el que hace la voluntad de Dios, la palabra de Dios, permanece para siempre. Se pueden levantar las leyes que quieran, se pueden levantar los sistemas políticos, económicos que quieran. Se pueden inventar, aleluya, profecías. Se pueden levantar mercadeo en contra de la iglesia como está pasando. Pero la Biblia dice que las puertas del infierno no prevalecerán en contra de la iglesia de Jesucristo. Y usted y yo somos parte de esa iglesia. Una iglesia victoriosa. Una iglesia de pie. Una iglesia, aleluya, que nos levantamos en el poder del Espíritu Santo para decirle a Satanás: estás vencido. El viernes, en la Semana Santa, dijimos que las 52 semanas del año son santas. Pero aprovechamos esta semana, aleluya, para echar la red, para evangelizar, para llevar la palabra. El Viernes Santo tipifica la muerte, el dolor, el quebranto del corazón, el quebranto del cuerpo. ¿Cuántos de nosotros hemos pasado por los viernes? Hemos pasado por tiempos de dolor, por tiempos de agonía, por tiempos, aleluya, donde nuestra alma está oprimida, donde decimos: Señor, ¿dónde tú estás? Señor, no te escucho. Señor, es que no siento nada. Señor, lo que yo siento es dolor, quebranto, así como Cristo lo sintió en la cruz del Calvario. Amén. ¿Cuántos han pasado por esos viernes en su vida? Amén. Yo no sé lo que pasaba. Viernes de dolor. Pasamos el viernes de dolor para que amanezca un sábado de silencio. Ese sábado de esa Semana Santa era un sábado de silencio. Era un sábado de una derrota interna. ¿Cuántos han pasado por tiempos de silencio de parte de Dios? Amén. Donde usted dice: es que ya el Señor no se acuerda de mí. Es que ya el Señor se olvidó de mí. Es que, Señor, mírame, estoy en este trabajo, sácame. Y muchas veces tú dices: aleluya, se ha tardado, mira, se olvidó de mí. ¿Cuántos sábados de silencio tú y yo hemos pasado, aleluya, en el nombre poderoso de Jesús? Pero es necesario que el creyente pase por los viernes de dolor, de quebranto. Que pasemos por los sábados de silencio, donde pensamos que Dios no está.
día 1, día 2. Pero al tercer día, ahí Dios hace despliegue de su gloria. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Alabanza. Su gloria. Gracias, Señor. Gracias. Tu dolor, tu quebranto, ese tiempo de silencio que posiblemente tú estés pasando en este día. El Señor lo que está formando en ti es carácter. Esa palabra no se predica mucho, pero aquí yo le doy mucho énfasis en el carácter de Dios en el creyente. Porque el carácter es como esa peseta que tú tienes de George Washington, con esa imagen prensada en esa moneda. Esa moneda tiene que pasar por el calor y tiene que ser prensada para que esa imagen de ese presidente sea grabada en esa moneda. Es necesario que el creyente pasemos por momentos de presión, por momentos de prueba, por momentos de dificultad, no para que la imagen de George Washington se quede prensada en mi vida, sino para que la imagen de Cristo sea, aleluya, impregnada en todo mi ser, impregnada en mi mente, declarando que tenemos la mente de Cristo, impregnada en mi alma, cuando dice el salmista, bendice a Jehová, aleluya, alma mía, y no te olvides de ninguno de los beneficios, impregnada en mi espíritu. Gloria a Dios. Para que se cumpla la palabra que dice, ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí, aleluya. Y lo que antes vivía para la carne, ahora lo vivo para la gloria del Eterno. Gloria a Dios. Gracias. Gracias, Jesús. Gracias. Gloria a Dios. Todos los jóvenes vamos detrás de un título, claro que sí. Vamos a ser 10 veces mejores, como en los tiempos de Daniel, de aquellos jóvenes hebreos. Pero para ser 10 veces mejores, como los jóvenes hebreos en el libro de Daniel, tenemos que permitir que el Espíritu Santo trabaje en mi vida e impregne su imagen, impregne su identidad, impregne su destino, aleluya, en todos nosotros, aleluya, para que te vaya bien. Amén. La Biblia dice, Proverbios, el principio de la sabiduría es el temor. Temor no miedo, temor de el principio de la sabiduría. Sabiduría no es inteligencia. Inteligencia es lo que tú te embotellas. ¿Qué es un archipiélago? Un grupo de islas. Después que cogiste el examen, entonces se te botó la botella. Dios quiere que tú seas inteligente, pero más que inteligencia, sabio. Porque la sabiduría no la aprendes en un libro. La sabiduría es un don del Espíritu Santo, es un fruto del Espíritu Santo. Y ese fruto del Espíritu Santo, la sabiduría, es la capacidad dada por el Espíritu Santo y dada por Dios para tomar buenas decisiones. Amén. Pastor, ¿y cuáles son esas buenas decisiones? ¿Cómo que tú me puedes hablar de las buenas decisiones? La Biblia dice que la buena voluntad de Jehová es buena, es agradable y es perfecta. El Señor en su voluntad no te va a dar un dolor de cabeza. La voluntad del Señor es buena, es agradable, es perfecta. La voluntad de Dios te va a acercar a Él, no te va a alejar. Escúchame bien, a usted que se está preguntando, Señor, ¿estoy en la voluntad de Dios? Es buena, porque no te va a dar un dolor de cabeza. Amén. Es buena, porque no te va a alejar de sus caminos. La voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta, no va a hacer, aleluya, que tú seas tibio.
Amén. La Biblia dice que mejor es que estés frío o caliente, porque a los tibios vomitarás. ¿Sabes lo que significa que vomitó? Que un día estuvo en el cuerpo. Un día fue parte del cuerpo. Pero por cuanto descuidó la relación con Dios, la relación con el Eterno, aleluya, por cuanto descuidó su vida espiritual, aleluya, dice, lo vomitaré. Amén. Yo creo que el Señor está llamando a una iglesia que hoy dice, Señor, óyeme, y esto no es juzgar, porque todos pasamos por estos procesos. Amén. El que diga que no, tira. Creo que es un llamado del Espíritu Santo a decirle, Señor, avívame. Y el avivarte no depende del predicador, de la pastora, del tañedor. Ese avivamiento se provoca en la intimidad con el Espíritu Santo. Eso es. La Biblia dice, cuando tú ores, cierra la puerta. Y lo que tú haces en lo secreto, Dios te recompensará en público. Si en lo secreto lo que te pasa es scrolleando y scrolleando y scrolleando en cosas que no edifican y no te abonan a tu vida espiritual, no esperes sentir los ríos de agua viva. Amén. Adiós. Usted quiere sentir los ríos de agua viva. Es cuando nadie te ve, te buscas presencia. Amén. Cuando nadie te ve, estás adorando. Amén. Estás bendiciendo su nombre. Gracias. Aleluya. Y yo estoy orando por una iglesia avivada, una iglesia apasionada por la presencia del Señor, para que tú puedas experimentar, aleluya, Adiós. Qué lindo. Gracias. lo delicioso, lo bueno, lo agradable, aleluya, lo que el Señor puede hacer en tu vida. Amén. Yo te amo, Espíritu Santo. Amén. Hoy es tu tercer día. En el libro de Oseas 6:2 dice, el profeta, nos dará vida después de 2 días. Y en el tercer día, que dice, nos resucitará y viviremos delante de Él. Es una promesa del Señor. Adiós. Usted lea a Jonás y no piensa en Jonás, no le hizo caso a la Dice la palabra del Señor que Jonás estuvo en el vientre de aquel pez. ¿Cuántos días? 3 días. Y al tercer día, ¿qué? Hay poder en el tercer día. Hay una revelación en el tercer día. Podemos pasar por el día del quebranto y del dolor, por los tiempos de silencio, pero cuando tú decides perseverar en esperanza contra esperanza, con un objetivo claro delante de ti, que se llama Jesús, podrán caer a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, pero la fe no te la van a tocar, porque mi mirada está puesta ¿qué? En un objetivo, en un centro. Aleluya. Y podrán hablar de ti, y podrán murmurar, y podrán perder cosas, pero yo prefiero perder cosas que perder a la persona más importante de nuestra vida, que se llama la persona del Espíritu Santo. Te amamos, Espíritu Santo. Amén. Así que estas mujeres, María Magdalena, mi compañera, dice la Biblia en otros textos que había otras mujeres junto con ella, dice la palabra del Señor que escucharon y vieron la muerte de Jesucristo el viernes.
Y yo me imagino que una vez él dijo, tetelestai, consumado es, hecho está, pagado está. Al igual que ella cerró sus ojos, él cerró sus ojos, ¿verdad?, en la cruz, en ella se apagó la fe. En ella se apagó también la esperanza. En ella se apagó, aleluya, la expectativa de gloria. Mujeres que habían visto milagros. Mujeres que habían visto lo sobrenatural de Jesús, lo sobrenatural de Dios, que caminaron con el Señor, que caminaron con Él, que vieron milagros, que vieron portentos, que vieron maravillas. Escucha bien esto. Mujeres que vieron cómo las leyes de la naturaleza se postraban ante el poderío y la majestad del Rey de Reyes y Señor de Señores. Jesús cambió el agua en vino, un cambio de naturaleza. Jesús sanó los ciegos, sanó leprosos, le pegó la oreja a Pedro. A Pedro no, al otro, al centurión, al soldado. Y estas mujeres, yo me las imagino a los pies de la cruz del Calvario y viendo con un poco de esperanza, Señora, ahora es que viene ahora es que... Y no veían nada, y no veían nada. Y yo me imagino que cuando Jesús dijo, tetelestai, consumado es, Jesús cerró sus ojos, expiró, como dice la palabra, pero en ellas también murió algo. Escucha bien lo que tengo que decir. Hay gente que ha visto a Dios en su vida de una manera sobrenatural. Hay gente aquí que ha visto la mano de Dios a favor de su casa, de sus hijos, de su propia vida. Hay gente que Dios ha visto, aleluya, cómo Dios ha movido, cómo Dios ha sanado cosas imposibles para la medicina tradicional humana. Pero muchas veces nos encontramos como ese viernes que en la cruz del Calvario hay algo que se murió también dentro de nosotros. Se muere la esperanza por un futuro. Viene la desesperanza a nuestra vida. Se mueren los sueños. Se muere lo que Dios ha hablado a nuestra vida. Así como Jesús expiró en la cruz del Calvario y esas mujeres estaban a los pies mirando, observando lo que estaba pasando. Muchos de aquí, de ustedes, están como esa mujer que están caminando pero rotos. Caminando, pero hay una disfunción interna que no les deja ver el potencial, no les deja, aleluya, gustar de las bendiciones de Dios que Dios quiere hacer en tu vida. Algo se quebró en estas mujeres el viernes, que el sábado, que era el día de reposo, me imagino que estaban planificando, estaban haciendo todo el andamiaje, porque dice la palabra que muy de temprano el domingo, muy de temprano, salieron, no con una expectativa de ver una piedra removida y ver un Jesucristo resucitado, sino que salieron de su casa con una canasta con aceites. Salieron, aleluya, con todos los mejunjes y todos los artefactos para embalsamar un muerto. Y muchas veces venimos a la iglesia con el espíritu de estas mujeres. En lugar, aleluya, de venir con una expectativa
expectativa de que hoy es mi tercer día, hoy es el día que voy a resucitar, hoy es el día de mi milagro, hoy es el día de lo sobrenatural de Dios, hoy es el día de mi sanidad, de mi libertad, hoy es el día de ver lo que ojo no vio ni oído oyó, ni han subido en el corazón de los hombres. Son las cosas que Dios tiene preparadas para los que le aman, en lugar de venir con una expectativa vibrante, llena de fe, de expectativa de que Dios hará algo hoy. En lugar de eso venimos con una canasta, y en lugar de venir para una celebración, venimos para un funeral. Estas mujeres, luego de ver milagros, portentos y maravillas, este domingo, un día como hoy, aleluya, salieron de sus hogares no para una celebración, no para ver lo sobrenatural de Dios, no para ver una promesa cumplida de parte del Señor, sino para ir a ver un funeral. Amén. Gloria a tu nombre. Necesitamos, iglesia, que Dios vivifique nuestro espíritu. Amén. Más adelante dice la palabra del Señor que estaba un hombre llamado Cleofas con otro discípulo de camino a un pueblo que se llama Emaús. Y dice la palabra que iban con el corazón oprimido, iban en derrota. Iban en derrota. Porque lo que ellos pensaban que Jesucristo iba a hacer, que iba a resucitar, no lo vieron, no pasó. Y dice la palabra del Señor que de camino a Emaús se paró junto a ellos un forastero, un hombre. Y dice la palabra del Señor que mientras estos hombres iban quejándose en desesperanza, esto está malo, mira, él dijo que iba a resucitar y no resucita nada, paquete. Después que me prometió, después que me dijo, después que me ilusionó, después que prometió que mi familia le iba a servir, después que me dijo que me iba a sanar, después que me prometió, después que me dijo. Yo me imagino que pateando la lata como el Chavo del 8. Así me lo imagino. Y de momento Jesús, que era aquel forastero, le habló. Y estos hombres, Cleofas y aquel hombre de camino a Emaús, en Lucas capítulo 24, más adelante del que leímos, lo pueden buscar después, dice la palabra del Señor que le dijo al otro: pero tú no has sentido como un fuego, tú no has sentido algo diferente. Y se dieron cuenta de que aquel forastero era Jesús, aquel que dijo que era necesario que muriese, aquel que prometió que iba a resucitar al tercer día. Iglesia, déjame decirte una cosa: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dios promete al creyente, pero hay unas cláusulas, aleluya, hay unas letras pequeñas que tú y yo como creyentes tenemos, aleluya, que ponernos de acuerdo con el Espíritu Santo. Amén. Dios siempre cumple, Dios siempre promete, aleluya, lo que Él promete Él lo cumple. La pregunta es: ¿tú y yo estamos cumpliendo? Ajá. Gloria a Dios. Tú y yo estamos poniéndonos de acuerdo con la palabra, nos estamos poniendo de acuerdo con el Espíritu Santo, o estamos siendo como estas mujeres y como Cleofas y como el amigo que iban de camino a Emaús, quejándose en desesperanza, en incredulidad. Yo cancelo todo espíritu de Cleofas aquí en nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Ay, qué lindo. Ese viernes, donde Jesús fue a la cruz del Calvario y murió, y les expliqué que algo en estas mujeres se había muerto. Algo en la vida de estos hombres de camino a Emaús, a Cleofas, al otro amigo que no dice el nombre, la Biblia, pero hay algo en ellos que se quebró, que se laceró, que se distorsionó. Y lo primero
aleluya, que la desesperanza hace en el creyente es que distorsiona la realidad, iglesia. Tenga cuidado con que el espíritu de desesperanza esté operando en tu vida, porque el espíritu de desesperanza hará que tú vas a distorsionar la realidad de tu vida y la realidad de Dios. Estas mujeres pensaban que Jesús había mentido. Pensaban que Jesús no iba a resucitar. En su mente ellas estaban bien, en su mente ellas iban a embalsamar un muerto. Tenga cuidado que la desesperanza no le esté distorsionando su realidad y lo esté llevando, aleluya, a tomar decisiones que en vez de acercarlo a Dios, lo están alejando. Amén. Gloria. Tenga cuidado. Amén. Padre, amén. Vive Jehová y vive mi alma, en cuya presencia estoy. Tenga cuidado. Amén. La desesperanza hará que tú distorsiones la realidad. De pensar de una manera cuando el Espíritu Santo quiere operar de otra. Amén. Mira lo que dice esta mujer, estos hombres, lo que dijeron de camino de Emaús. Pero nosotros esperábamos. ¿Y quién te dijo qué es lo que tú esperas? Esto no se trata de ti, eso se trata de aquel. Amén. El problema es cuando distorsionamos la realidad, aleluya, y estamos diciéndole al Señor, es que yo espero esto, yo quiero esto, si no lo haces de esta manera, pues yo te hago la vuelta. De la manera en que se distorsionó la realidad, aleluya, es cuando Cleofas y el amigo dijeron, pero nosotros esperábamos. Porque una expectativa rota hará que tu fe se debilite. Tu expectativa no debe ser en tu humanidad ni en tu carne. Tu expectativa debe ser, aleluya, en un Cristo vivo y de poder. Amén. Ay, 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 gloria a Dios. Aleluya. ¿Qué usted cree? Gracias, Señor. Que si el Señor no hubiese dicho al pastor y a mí, en nuestra mente lo de Junco, eso hacía, mira así, mira. Era todo bonito. Y 3 años. En nuestra mente iba a ser de una manera, pero la realidad era otra. Porque en este proceso Dios forma carácter. Amén. En este proceso el Señor que fortalece nuestra fe para creer por la provisión, creer por la esperanza de Dios, creer por las fuerzas nuevas, creer. Todos estos procesos que Dios nos permite a todos como iglesia es para formar nuestro carácter. Amén, Padre. No porque Él no cumple, no porque Él se equivocó, sino porque en los procesos, en el dolor, en el quebranto, Dios forma, aleluya, su carácter en nosotros, en el nombre poderoso de Jesús. En Juan 20:13, ellos dijeron, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Su mirada está puesta en que se lo llevaron, no en que resucitó. Necesitamos en las pérdidas, en los momentos difíciles, enfocarnos en el Señor y no en lo que hemos perdido. Enfocarnos en su propósito, aleluya, y no en las cosas terrenales. La Biblia dice, todo obra para bien a los que amamos al Señor. Estas mujeres caminaron con Jesús en un ministerio de enseñanza, de sanidad y de liberación y profético. Un ministerio poderosísimo. Y fueron testigos oculares y fueron testigos escuchando de las promesas del Señor a su iglesia. Pero estas mujeres ese viernes, como tú y yo muchas veces podemos estar en esos mismos zapatos, se olvidaron de la palabra, se olvidaron de la promesa,
Se olvidaron de lo que nuestro Señor Jesucristo había dicho. Óyeme, y si ellas se olvidaron, que lo vieron, que lo escucharon, que lo abrazaron, que lo vieron sudar, que lo vieron, olvídate, estuvieron con él todo el tiempo. Imagínate usted y yo. Te amamos, Espíritu Santo. Amén. Estas mujeres se olvidaron de la palabra. Amén. Y mira lo que dice Lucas 24, 6 al 8. Mira lo que dice el ángel a ella. Dice, acuérdate de lo que te habló. Yo me imagino que ellas estaban de momento yo me lo imagino la película, ay Dios mío, con la canasta, con los aceites aromáticos, con los mejunjes, con las flores, porque iban a embalsamar el cuerpo de Cristo, aleluya. Y de momento cuando el ángel le dijo, mira, ¿por qué buscas entre los muertos al que vive? Él no está muerto, él resucitó. Y más adelante ya le dijeron, empezaron a dar razones por las cuales estaban muertos y por las cuales estaban allí. Y de momento el ángel le dijo, acuérdate de lo que te habló. Yo me imagino que la canasta se le cayó, los frascos se le rompieron, aquello comenzó a expedir un olor fragante de todos los aceites rotos que estaban allí. Imagínate, prende el DVD. Acuérdate de la palabra, acuérdate de lo que te prometió, aleluya. La Biblia dice, fiel es el que nos llamó. Adiós. Y ahí la fe de esas mujeres, esa palabra, acuérdate de lo que prometió, acuérdate de lo que habló. Yo me imagino que ellas hicieron memoria. Ellos dijeron, ay, es verdad. Aquí no se lo llevaron nadie, no se lo llevó la Guardia Pretoriana, no se lo llevó Roma, no se lo llevaron los celotes. No, fue que resucitó. Amén. Adiós. Cuando tú estás en momentos de dificultad en tu trabajo, en tu casa, en tu familia, con tus hijos, cuando tú estás en momentos de crisis, cuando tú estás un viernes como Cristo en la cruz del Calvario, en lugar de permitir que tu fe se muera, haz memoria de lo que Dios te prometió. Amén, gloria a Dios. Haz memoria de la palabra profética más certera que existe, que es la palabra de Dios. Acuérdate de lo que Dios te habló en lo secreto. Acuérdate de aquel día cuando tú llegaste a la iglesia sin esperanza, sin fe y sin fuerza, y Dios te dio una palabra de dirección. Te habló, te ministró. Cuando el día que tú te sientas que estás muerto espiritualmente, aquel día que tú te sientes más desconectado de Dios, más desconectado de la iglesia, del cuerpo, porque hay gente que viene a la iglesia pero se sienten desconectados del cuerpo. Amén. ¿Sabes lo que provoca eso? Cuando tú permites que la desesperanza opere en tu vida. Amén. Amén, gloria a Dios. Tenemos que hoy renunciar a la desesperanza. Amén, Padre. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No fue porque estas mujeres no lo amaban y mucho. Pero fue que permitieron que su mente quedara atrapada por la desesperanza. En Hebreos capítulo 12:3 dice: los que han perdido la esperanza se cansan hasta desmayar. Cuando la desesperanza está operando en tu espíritu, en tu alma, tú estás cansado hasta desmayar. No puedes orar. Cuando tú estás cansado no puedes orar, no puedes perseverar, no puedes caminar, no puedes servir. Todo es un fastidio, todo te apesta. ¿Les ha pasado? Porque la causa raíz de lo que te está pasando se llama el espíritu de desesperanza. Y hoy el Señor lo ha sacado a la luz para que seas libre. Amén. Gracias. Te amamos, Espíritu Santo. Te amamos, Espíritu Santo.
El Señor a través de estos ángeles las está confrontando espiritualmente. Ya deja de buscar entre los muertos a aquel que vive. Deja de buscar en la religión a aquel que vive. Deja de venir a la iglesia por ponchar y poner el dedo. Aleluya. Busca el Cristo vivo y de poder. Gracias, Padre, gracias. Ten expectativa, porque la desesperanza, como estas mujeres, como a Cleofas y el hombre de camino a Emaús, lo primero que hace la desesperanza es que te mata la fe. Amén. Te mata la expectativa de lo que Dios puede hacer, lo que Dios está dispuesto, está disponible para hacer. Yo te amo, Espíritu Santo. Cuando la desesperanza, no sé cómo voy a hacer esto, pero lo voy a hacer. Yo me voy a ayudar a terminar en tiempo récord. Estas mujeres y estos hombres de Emaús olvidaron la palabra. Exacto. Tienes que hacer memoria de la palabra, iglesia. Amén. Usted quiere caminar en lo sobrenatural, usted quiere caminar, aleluya, ser un amigo del Espíritu Santo, acuérdate de la palabra, escríbela. Los judíos, hoy en día todavía, tienen la palabra de Dios escrita en los dinteles de las puertas. En las puertas, en las ventanas, en las paredes. Sus hijos se lavan la boca, ahí está la palabra. Los hijos se levantan y se peinan, ahí está escrita la palabra. Aleluya. Tenemos, aleluya, que llenar nuestras generaciones con la palabra de Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios. Es bueno llenarlo de muchas cosas, de regalos, y claro que sí. Pero el mayor regalo es llenarlo de la palabra. Amén. Porque la palabra va a ser el ancla al alma cuando un día estén en dificultades y mamá y papá no estén. Amén. Usted no estará, pero estará el Espíritu Santo. Acuérdate de lo que habló. Una de las cosas que hace la desesperanza es que te aísla emocionalmente. Juan 20:19 dice que estaban las puertas cerradas por el miedo. La gente estaba encerradas por el miedo. Porque el miedo encierra lo que Dios quiere liberar. Cuando la desesperanza toca tu puerta, el enemigo te quiere aislar. Ya no quiere ser parte. Viene así, chihichija, amén. Me voy. Así. Necesitamos, aleluya, que el Espíritu Santo vivifique nuestra vida en el nombre del Señor. El dolor de estas mujeres de ese viernes, el silencio de ese sábado, convirtió ese dolor y ese silencio en desesperanza. Hay un teórico que yo aplico mucho en mis intervenciones que se llama Aaron Beck, que él dice: la depresión y desesperanza no comienza afuera, comienzan en la manera que interpretamos la realidad. Qué fuerte. El camino del discipulado, del creyente, nos lleva a interpretar lo que nos ocurre en nuestra vida, no a la luz de los acontecimientos per se, sino a la luz de la palabra del Señor. Yo interpreto mi vida, mi realidad, mi entorno, mi pasado, mi presente y mi futuro, no por el dolor, no por mis malas decisiones del pasado. Yo interpreto mi realidad de acuerdo a lo que está escrito. Así dice el Señor. Y cuando tú comienzas a interpretar tu vida, no a las metidas de pata que tú hiciste en el pasado, no a las malas decisiones que cometiste, sino es: Señor, todo obra para bien a los que amamos al Señor. Amén. Señor, esto que me ocurrió no es para muerte, es porque yo me voy a levantar en el poder del Espíritu Santo, porque esto que me ocurrió tú lo vas a utilizar de plataforma, aleluya, para darte a conocer. Amén. Tenemos que interpretar nuestra vida y nuestro entorno y nuestra realidad, no desde un lente de crisis ni fatalismo, sino a la luz
de la palabra Amén. del Señor. Gloria a Dios. Estas mujeres, aleluya, tuvieron una visión negativa de ellas mismas porque dijeron todo terminó. Cuando tú dices todo terminó, ahí es que el Espíritu Santo dijo, ahora es que es, porque ahora me toca a mí. Cuando tú tienes una visión negativa del mundo, como estas mujeres que no tenía nada de sentido su vida, aleluya, ahí el Señor te dice, cuando a ti nada te da sentido, aleluya, es porque me toca a mí y decirte, aleluya, que todo lo que yo hago es para bien. Amén. Estas mujeres tienen una visión negativa del futuro porque pensaron, ya no hay esperanza. Gloria a Dios. La Biblia nos recuerda que de tal manera amó Dios al mundo que entregó su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no muera, mas tenga vida eterna. Cuando tu mente se llena de muerte, se llena de funeral, como estas mujeres de camino a embalsamar a Jesús, como estos hombres que iban de camino a Emaús. Cuando tu mente se llena de muerte, tu corazón y tu espíritu pierden la expectativa de un Cristo vivo y de poder. Pierde la expectativa de que Dios en un segundo puede cambiar tu realidad. Dios de una llamada, Dios puede cambiar tu futuro y tu destino. Dios con una palabra puede cambiar tu familia, puede hacer lo imposible posible. La desesperanza, la mente llena de muerte, llena de desesperanza, llena de negatividad, llena de incredulidad, anula la fe en un Cristo vivo y de poder. Por eso la Biblia dice, no os conforméis a este siglo, Romanos 12:2, sino transformaos, sino renovaos en el espíritu de vuestra mente, para que puedas comprobar la buena voluntad de Dios, que es buena, es agradable y es perfecta. Aleluya, tu mente tiene que estar llena de la vida, de la palabra, del Espíritu Santo de Dios. Porque cuando tú la llenas de muerte, se muere toda expectativa de lo sobrenatural de Dios en nuestra vida. Así como esta semana estamos en el flow de NASA. Cuando los astronautas caen en caída libre, en una eterna caída, poco a poco. Y se les va la vida y van a quedarse así, porque no hay ninguna fuerza gravitacional, no hay nada que los acerque, aleluya, que los traiga a tierra. La desesperanza es una espiral descendente, es una caída libre que te hará fracasar si hoy tú no te pones de acuerdo con el Espíritu Santo. El apóstol Pablo, 2 de Corintios 1:8-10, dice, hablando el apóstol Pablo, casi pierdo la esperanza de conservar la vida, pero venció esta sensación por medio de confiar en el Señor. Mira lo que dice el apóstol Pablo en 2 de Corintios 1:8-10. Abrumado en sobremanera. El hombre estaba abrumado en sobremanera. El hombre estaba con una esperanza de que casi pierde la vida. Pero el poder del Espíritu Santo se manifestó, aleluya, y lo levantó en el nombre de Jesús. ¿Cómo te va a levantar en este día? ¿Cómo te va a levantar en este día? ¿Cómo te va a levantar en este día? Hoy es tu tercer día. Cuando el Señor me ministraba esta palabra,
Es la primera vez que tú actúas ahí, pero es un tema de desesperanza. La primera vez que predico este tema. Y yo sentía el peso. Pero yo oro en el nombre de Jesús, que así como el Señor me dio la palabra, el Espíritu Santo que está aquí, hoy saque tu alma de la cárcel para que puedas alabarle. Para que el peso de la desesperanza, el peso que se ha posado en tu espíritu y tú quieres caminar, oye, tú quieres caminar, tú quieres perseverar, tú amas a Dios. Estas mujeres amaban a Dios. Estos hombres de camino de Emaús amaban a Dios, aleluya. Pero muchas veces las circunstancias de la vida, una mala decisión nos lleva a una espiral descendente, a una caída libre. Pero en el nombre de Jesús, hoy el Señor está aquí. Nos podemos poner en pies.